Dos y uno de la tarde, saliendo en vivo y en directo, aquí en cabina de Radio Miraflores Televisión. Estamos en vivo y en directo por la www.radiomiraflores.tv, radiomiraflores.pe y a su vez por el fanpage Radio Miraflores Televisión. Y aquellas personas también que nos quieran hacer consultas a lo largo de este programa, estamos hoy día por el WhatsApp 993542943, WhatsApp 993542943. Bien, hoy día viernes 13, ¿no? Para los supersticiosos, aquellas personas pues que temen mucho el viernes y sobre todo pues el 13, ¿no? En realidad esto pues tiene un contexto desde el punto de vista histórico, ¿no? El viernes está aunado al tema del cristianismo. Recordar que el viernes para la cultura cristiana y para todo este proceso de religiosidad tiene que ver pues con el luto, con la muerte de Jesucristo. Y el 13 también tiene pues una connotación supersticiosa. Hay un término que voy a hacer uso del texto porque es bien largo, en la cual justamente habla del temor a este viernes 13, que es la parascebedecatriafobia, o sea, en otras palabras, el temor al día 13. Y esto tiene que ver con el tema de la Pascua, ¿no? Entonces hay un contexto desde el punto de vista histórico, religioso, cristiano y todo ello. Recordar que históricamente un viernes 13 de octubre del año 1307, ¿no? La monarquía de Felipe IV de Francia, conocido pues como Felipe el Hermoso, ¿no? Muchos de los caballeros de su corte fueron capturados, sentenciados y muertos y ejecutados por la Santa Inquisición de la época, ¿no? Bueno, ese es el tema de la superstición y relacionado a hechos históricos del viernes 13. Esta semana pues han habido una serie de sucesos. El día de ayer se presentó en el Ejecutivo también nuestro Premier para conversar sobre el tema pues de las últimas medidas y decretos leyes. El día de ayer también ha habido una marcha en relación al peaje, ¿no? El tema de los contratos previos, ¿no? El tema del peaje. Entonces hay una serie de sucesos. Para el día de hoy día viernes 13, vamos a conversar no un tema de religiosidad ni de cristiandad, sino relacionado al tema del derecho. Y el derecho sobre todo en el ámbito laboral. Vamos a conversar con un especialista en la cual vamos a presentarlo el próximo bloque, pero aquellas personas que nos están siguiendo por la www.radiomiraflores.tv, también les avisamos que estamos en cabina, estamos recepcionando llamadas al aire al 242-5581, 242-5581. A su vez, estamos recepcionando también por el WhatsApp, numeral, el WhatsApp 993542943, 993542943. Aquellas personas, pues, evidentemente gran parte de la población labora en sus diferentes ámbitos, tanto también por parte del Estado, en forma privada, en empresas, ¿no? Y evidentemente pues ahí están inmersos una serie de derechos y que es importante conocerlos. Para ello vamos a contar con un especialista, un abogado laboralista, de lo cual vamos a presentarlo en el próximo bloque. 2:05 de la tarde, nos ausentamos muy brevemente y continuamos la programación aquí en Radio Miraflores.
cicatrices y el acné no tienen por qué marcarte de por vida. Clínica Vázquez Lapel, los expertos peruanos en cicatrices. Ponemos a su disposición la mejor tecnología láser a nivel mundial para darles solución. Luce una piel lozana, radiante y rebosante de vida. Clínica Vázquez Lapel. Llámanos a nuestro consultorio en Lima al 272-6171 o al 984-984-482. Tenemos WhatsApp. Atendemos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Estamos por la pantalla. 212, oficina 102, a la altura de la cuadra 46 de Aviación, Sur Colima. Entérate más sobre nuestras promociones en Facebook o visita nuestra página web www.clinicavázquezlapel.com. Nuestra cara es nuestra única carta de presentación ante el mundo. Nada comunica mejor nuestra salud y éxito que una excelente imagen personal. Clínica Vázquez Lapel, los expertos peruanos en cicatrices. Ponemos a su disposición la mejor tecnología láser a nivel mundial para rejuvenecimiento facial, tratamiento del acné, cicatrices, manchas y problemas de la piel, con resultados fenomenales en tan solo una sesión. Clínica Vázquez Lapel. Llámanos a nuestro consultorio en Lima al 272-6171 o al 984-984-482. Tenemos WhatsApp. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that are 2 y 6 de la tarde. Ernesto, tienes que dejar de escuchar un poquito más de música, pues de frente tengo que empezar a hablar. Bien, 2 y 6 de la tarde saliendo en vivo y en directo aquí en Radio Miraflores Televisión o por la triple radiomiraflores.tv.pe. Así como lo habíamos anunciado, pues el día de hoy se trata, más allá del viernes 13, es conversar sobre el tema laboral, sobre los derechos de los trabajadores. Vamos a hablar un punto especial sobre todo el tema procesal laboral y para ello contamos pues con un especialista, un abogado especialista, ¿no? Se trata de Cristian Bates Espejo, es abogado laboralista, es egresado también de la Universidad Católica, es y experto en temas tanto en el sector público y privado. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Salud y Derecho y bienvenido a Radio Miraflores. Muchas gracias, Hans. Estoy acá para absolver cualquier pregunta respecto al tema laboral. Para que te puedan escuchar mejor, un poquito más pegadito ahí. Okay. Ahora sí. Perfecto. Bien. Nada, bueno, ante todo, gracias, Hans, por la presentación y bueno, estoy a tu disposición para absolver las preguntas, las preguntas que quieras realizar respecto al tema laboral, ¿no? Antes de entrar de lleno al tema, pues una de las cosas que me llamaron la atención es el tema de tu apellido, Bates. ¿De dónde proviene? Porque particularmente nunca lo he escuchado. No, bueno, el apellido es inglés, se pronuncia Bates, ¿no? Se escribe Bates, pero en realidad no hay ningún problema de pronunciarlo como Bates. Estamos en el Perú y definitivamente está permitido hacerlo. Ok, o sea, ancestros ingleses. Sí, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo era inglés, ¿no? Fue ingeniero minero. ¿Ya has tenido la oportunidad de conocer Inglaterra o está como parte del proyecto? Está como parte del proyecto, sí, definitivamente es uno de mis grandes anhelos conocer, bueno, Europa en general, ¿no? Y en particular Inglaterra, sí, ¿por qué no? De ahí vienen las raíces, pero ya será en algún momento. Perfecto. Sí. Especialista en derecho laboral, ¿no? Hoy en día, pues, el derecho, tan igual como la medicina, se ha segmentado con diversas especialidades y dentro de ello es la parte laboral. No todos los abogados se dedican al tema laboral, hay un porcentaje. ¿Calculas más o menos el tema del porcentaje de abogados inmersos en el tema laboral como especialidad, como acciones del día a día? Bueno, en realidad no es una cifra muy alta, ¿no? Por experiencia académica y profesional, sé que no muchos abogados se inclinan por este campo, pero en definitiva la cifra ha ido aumentando desde hace buen tiempo atrás y hoy por hoy contamos con un importante número de abogados que se han inclinado por esta especialidad, ¿no? Más aún porque en realidad también el mercado ahora es más competitivo, es más dinámico. Bueno, han aumentado los conflictos, mal que bien, bueno, en todo crecimiento también crecen los problemas también legales y en el
tema laboral, el tema laboral no es ajeno a ello. Ahora, Cristian, ¿tú encuentras una diferencia entre lo que es la experticia y la acción de la abogacía en el derecho laboral por el Estado versus la entidad privada? ¿Hay diferencias desde el punto de vista del ejercicio del derecho? O sea, ¿hay leyes específicas en cada uno de los ámbitos? Bueno, sí, para que el público entienda, en realidad en el ámbito estatal la regulación es un poco más compleja, porque hay se puede decir, un cruce, una relación muy íntima entre el derecho laboral y el derecho administrativo, ¿correcto? Entonces, en definitiva, las normas en el ámbito público tienden a ser un poco más complejas, la regulación laboral se complica un poco más por esta cantidad de normas y este cruce que hay entre ambos derechos. En el sector privado el tema es un poco más claro, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser interesante, ¿no? Correcto. Bien, el día de hoy pues vamos a desarrollar un tema propuesto sobre lo que es como habíamos anunciado, un tema procesal de derecho laboral, la necesidad de implementar medidas autosatisfactivas, ¿no? Como una forma de lo que es nuestra tutela jurídica en lo que concierne a nuestra actual ley del trabajo, ¿no? Ese es el tema propuesto. Y para ello pues comenzamos a definir algunas cosas, ¿no? ¿Qué es medida autosatisfactiva? Porque aquellas personas que nos pueden escuchar puede sonar hasta un término sexual, ¿no? Autosatisfacción. O sea, sí, bueno. ¿Qué es la medida autosatisfactiva en el contexto laboral? Correcto. La medida autosatisfactiva es una figura en realidad procesal que ha sido muy trabajado en el derecho argentino. Correcto, muchos autores argentinos... Digamos, a nivel de Latinoamérica, Argentina es el parámetro a seguir, es donde más se ha desarrollado este ámbito. Sí, bueno, ha habido mucho impulso en Argentina sobre este tema, básicamente por las necesidades urgentes, los casos urgentes que se van dando en nuestra realidad, ¿no? Y más aún, por ejemplo, en el campo del derecho del trabajo. Entonces, en Argentina, muchos autores han impulsado este tema y muchos operadores del derecho lo han llevado a la realidad, ¿no? Han propuesto inclusive su inclusión en el campo laboral dentro de la normativa de la Ley Procesal del Trabajo. Es lo que yo también considero que debería hacerse acá en el Perú. Porque... Pero ¿dónde, o sea, cuál es el contexto en realidad de una medida autosatisfactiva? ¿Qué es lo que engloba? Vamos ahí. En realidad, en nuestro sistema procesal tenemos procesos laborales, por ejemplo, el proceso laboral ordinario, el proceso laboral abreviado, el proceso laboral sumarísimo, que en realidad lleva un tiempo determinado para que el juez emita una sentencia. Eso es en el plano ya estrictamente jurídico, jurídico, ¿no? Y procesal. procesal. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los problemas, los casos laborales son ya vienen las llamadas sí, ¿ah? Se están ahí vertiendo ya las llamadas a Cristian. Sí, te estabas comentando sobre el tema procesal laboral, pero en el ámbito jurídico, ¿no? En el ámbito jurídico, no ordinario, sumarísimo y todo. Así es. Hoy por hoy existen ese tipo de procesos en el ámbito laboral, en el ámbito procesal laboral. Entonces, son procesos que demoran. Son procesos que de repente... por más sumarísimo que sea. Por más sumarísimo, ¿no? Que sea. Los plazos, por ejemplo, para notificar resoluciones, los plazos para programar audiencias, son demasiado extensos. Así es. Y hay situaciones urgentes que requieren... Si a ello sumas pues la realidad de huelgas y paros y todo eso es otro tema que alarga el proceso. Por experiencia, ¿no? Profesional, tengo 3 audiencias, por ejemplo, suspendidas y que han sido reprogramadas. Y esto obviamente atenta contra el derecho del demandante, atenta de todas maneras. Entonces, esta medida autosatisfactiva es un concepto, es una figura procesal creada, desarrollada, por ejemplo, por un autor muy conocido en el ámbito procesal, que es el doctor Jorge Peirano. Ya. Correcto. Él es de nacionalidad argentina. Que tiende a agilizar el proceso. Por ejemplo, para casos donde, por ejemplo, la probanza sea inmediata, para casos donde el tema discutible es muy claro, ¿no? La verosimilitud del derecho
¿no? Está acreditado, ¿correcto? Entonces el juez podría en estos casos emitir una resolución favorable, ¿no?, a favor del demandado de una manera inmediata, célere, muchas veces inaudita aparte. ¿Qué significa? Que no se notifica la contraparte. Para que se entienda, aquellas personas que de repente pues no tienen el concepto jurídico y todo ello, ¿esto es una especie de un proceso inmediato? ¿Podemos darle así groseramente un símil a lo que sucede en el ámbito penal? ¿Es como la búsqueda de un proceso inmediato? No, acá viene una diferencia, ¿no? En el derecho penal existe lo que es la tutela, ¿correcto?, anticipada interinal, que promueve dentro de un proceso una sentencia anticipada. En este caso no estamos hablando de una tutela anticipada interinal, estamos hablando de una medida autosatisfactiva que implica un proceso autónomo, que no depende de un proceso principal. O sea, no es una medida, no es una resolución temporal esperando una resolución definitiva que de repente la varíe. Si no, yo ya me adelanto con una resolución y satisfago el interés de este reconozco trabajador. el derecho del demandante. Perfecto. Pero ojo, que no está a la espera de un proceso posterior de verificación o un proceso principal. Eso ahí queda. No es accesorio, es autónomo y queda ahí. Claro. Ahora, tú te estás refiriendo evidentemente a la figura cuando ya estamos en el ámbito jurídico, porque esta resolución lo da y lo dictamina un juez, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día, justamente buscando la temática de la celeridad procesal, hay otras instancias, como por ejemplo el tema de conciliación. ¿Cómo trabaja la figura de la conciliación como un mecanismo diferente, alternativo de esta resolución de conflictos? ¿Cómo actúa el tema de la conciliación extrajudicial, ¿no?, antes de llegar a este proceso judicial? O sea, un trabajador X, antes de ir a emitir una demanda y todo ello, va a una conciliación. Correcto. Mira, el tema acá lamentablemente es claro, ¿no? Nuestra cultura acá en el Perú no es una cultura de pacificación, en realidad no es una cultura de negociadora. Es una cultura litigante. Es una cultura litigante más que nada por el lado lamentable, por el lado del sector empresarial, ¿no? En realidad, hoy por hoy sí existen ciertas políticas de trasladar el caso siempre al terreno judicial para de repente lograr algún tipo de tiempo, ¿correcto? De repente diferir el pago, porque ese dinero, esa caja se utiliza en otros menesteres, ¿no? Y de repente si inversión, claro, y resulta más rentable de repente diferir que negociar. Entonces se utiliza muchas veces el proceso judicial para ganar tiempo, y ese tiempo que gana el empleador lamentablemente perjudica al trabajador, porque muchos casos son urgentes, y esos casos urgentes lamentablemente se frustran o no podrían ser tratados. Y mira, llama la atención porque en un mundo que vivimos ya tan globalizado, tan interactivo y todo ello, el proceso de negociación no se tenga como una carta primaria como para poder entrar en la búsqueda de la solución de un conflicto, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, ahora se habla con el tema mediático del tema de los contratos de Obredes con en Rutas de Lima, ¿no? Ya contratos que datan desde el año 2013, ¿no? Hay puntos, cláusulas ahí que tiene que cumplir cada una de las partes. Han habido indicios o procesos de negociación, pero sin embargo esto han quedado trunco y ahora estamos viendo las secuelas y las consecuencias de. Entonces, ¿cuál es tu opinión como abogado y sobre todo en el mundo laboral, en donde hay mucho conflicto, mucho choque entre empleador y empleado, el tema de la negociación? Como te reitero, claro, la negociación sería fructífera si es que ambas partes tuvieran ánimo de negociar, ¿no? Y tuvieran algún tipo de punto intermedio para llegar a un acuerdo. Ahora, yo te pregunto, ¿y solamente es
tema de tener la intención o también que tengan la capacidad negociadora. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día hay escuelas, y sobre todo Estados Unidos lidera en eso. Argentina tiene también precedentes en donde hay escuelas que forman para los contextos de negociación. Y antes de llevar a ese mundo engorroso, como tú dices, el tema jurídico. O sea, el antes de. Claro, pero en realidad, como te menciono, judicializar un tema es parte de la estrategia. Entonces, mientras sea parte de la estrategia, porque las normas se lo permiten, porque los procesos son muy lentos, y mientras la norma sea defectuosa, como lo es todavía hoy por hoy la Ley Procesal del Trabajo, y ahí es donde justamente entonces, vamos a ampliar cuáles son las propuestas tuyas, ¿no? Entonces el sistema incentiva a que no se concilie, sino que más bien el empresario tienda por judicializar el tema. Por un tema de estrategia y de conveniencia. Así es. Y esa es la verdadera razón. Lógico, porque la norma es lenta, el proceso es lento. ¿No? Y a mí empresario y a mí director de alguna empresa, cuanto más tiempo pase, mucho mejor. Porque esa plata que tengo que soltar, como tú dices, invierto, produzco y genero mayor rentabilidad. Y esa es la realidad. Así es. Bien, seguimos avanzando. Entonces, ya había citado experiencias de otros ordenamientos jurídicos y justamente hiciste mención de Argentina. Así es. ¿Qué de diferencia puntual hay en tema de Argentina versus Perú en lo que es procesal laboral? Bueno, en realidad hay una diferencia importante. Los juzgados allá en Argentina, o el sistema judicial en Argentina, ha creado o ha diseñado un tipo de juzgado que es el juzgado de conciliación, donde, por ejemplo... Pero es juzgado. Está dentro de lo judicial, pero con capacidad conciliadora. Por supuesto. Entonces, estos temas, muchas veces los juzgados conciliadores de Argentina han aplicado las medidas autosatisfactivas, no porque la ley lo habilite, sino el juez ha tenido la capacidad de hacer un análisis constitucional desde los tratados internacionales ratificados por Argentina, que desarrollan el derecho laboral y los derechos humanos. Y el juez está facultado. Entonces, a través de esa interpretación, abre el camino para aplicar una medida autosatisfactiva. Pero, perdón, sin tener una base y un sustento en lo que es procesal laboral. Claro, es una decisión directamente del juez. Claro, es un trabajo analítico, de abstracción por parte del juez para abrir la puerta. Entonces, si es la figura de la decisión justamente a través de estos tratados y todo ello, ¿esto por qué no es extrapolable al ámbito nacional? ¿Qué de diferente tiene Perú de Argentina en ese ámbito? Lamentablemente la preparación de sus jueces. Lamentablemente los jueces acá en el Perú todavía tienen muchas deficiencias desde el punto de vista académico, de preparación, de aplicación del derecho. Les pesa la mano, tienen miedo, en cierta manera, de llegar a una abstracción o un análisis un poco más audaz, como sucede en Estados Unidos, o en Europa, o en Argentina, para llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Para redondear eso, tú, me imagino, pues tienes una gran casuística sobre el tema. Cito un ejemplo así práctico en la cual un argentino va al ámbito judicial de allá y le resuelven, y un peruano viene acá en el ámbito judicial. ¿Qué diferente observa? Por ejemplo, ¿no? Un caso específico, podríamos hablar del tema de las reparaciones, ¿no? La indemnización. Por ejemplo, claro, en el caso de indemnización o responsabilidad, ¿no? Jurídica, contractual o extracontractual en el ámbito laboral, los jueces, por ejemplo, en Argentina, tienen un mayor desarrollo de este tipo de temas. Por ejemplo, hay un desarrollo, por ejemplo, en lo que es tarifar, o la tarifa, ¿no? El establecimiento de los montos de la indemnización. ¿Ya? ¿No? Indemnizatorios. Entonces, en realidad hay un desarrollo. Por ejemplo, hay un abogado, hay un jurista muy importante, el doctor Antonio Vázquez Baliart, que ha desarrollado mucho el tema de lo que es la responsabilidad del empleador en el ámbito laboral, tanto contractual como extracontractual, ¿no? Entonces, ya de por sí existen juristas argentinos que desarrollan estos temas. Nosotros de repente no los tenemos, todavía tenemos esas falencias. Y entonces, por la misma senda, podríamos también llegar a la conclusión de que sí, por la experiencia. Entonces, ¿cuál es la realidad de un peruano? Llega acá, el Poder Judicial tampoco tiene pues esa... Y hace la demanda correspondiente, ¿no hay proceso de conciliación intrajudicial?
No, lo hay procesos. Pero no está activo o depende del digamos, el enfoque que cada juez tenga. Como te digo, o sea, por experiencia profesional, la audiencia de conciliación intraproceso tampoco funciona, porque las partes, más que nada la parte demandada, o sea, la empresa, no está llana, no acepta conciliar. Es más, señalan de que no tienen, por ejemplo, el representante no tiene debida representación para conciliar, o por ejemplo no está permitido para conciliar. O sea, ya viene una orden, hay una orden de la gerencia general, del dueño de la empresa, del consejo directivo de la empresa, de no conciliar estos temas. No solamente un caso, de repente la orden es para varios casos particulares, ¿no? Tú estás citando ejemplos en el ámbito privado. Sí. Ahora, llevémoslo esto al campo del Estado. Okay. ¿No? Y el Estado, diferentes instancias, un ministerio, hay un trabajador. Hay ese proceso también, o sea, el Estado a través de su ministerio y su procurador agarran y también lo llevan al ámbito judicial y tratan este proceso de dilatar. ¿Esa es la realidad nacional? Esa es la realidad nacional. Mire, yo tuve la oportunidad de trabajar un par de años con el doctor Carlos Blancas Bustamante, en su especialista estudio, también especialista en Derecho Laboral, ¿no? Pro trabajador. También de Católica. También de la Católica, sí. Es un gran profesor allá de la Católica. Derecho Constitucional y Laboral. Ex-ministro de Trabajo y de Justicia. En la época de Toledo. De Alan García, el primer gobierno. Okay. Sí. Él era de la democracia cristiana. Ajá, claro. Fue diputado. Entonces, el doctor Carlos Blancas y yo, en un momento dado, tuvimos de repente, ese choque, ¿no? De ver cómo, por ejemplo, la ONP, en temas pensionarios, contrata a un sinnúmero de abogados, de estudios de abogados, ¿no? Gastan millones de dólares o de soles contratando abogados para dilatar los procesos y justamente para llevar los temas pensionarios a un juicio cuando ya sentencias que tratan el mismo tema ya le han dado la razón al demandante. Pero no, la ONP, el Estado, hace que otra persona que tenga el mismo derecho, que reclama el mismo derecho, transite todo un proceso tedioso de 2 años o 10 años o 5 años, correcto, para luego lograr una satisfacción judicial sobre el tema, cosa que no debería suceder. Eso el Estado lo hace. Yo lo conozco de cerca porque trabajé en el estudio. O sea, no es el ámbito solamente privado, sino también del Estado. 2:29, estamos en directo por Radio Miraflores Televisión. Hoy día conversando con Christian Bates, ¿no? Christian Bates conversando sobre un tema interesante, todo el tema procesal, jurídico, pero en el ámbito estrictamente laboral. Ahora, Christian, en el Perú, justamente con el fin de adoptar esas medidas que tú estás citando ya como ejemplo, sobre todo Argentina, ¿cómo ves el desarrollo de los procesos judiciales si es que se adoptan esas medidas aquí en el ámbito nacional? Mire, yo creo que sería de mucha ayuda, habría un avance. En primer lugar porque hoy por hoy los juzgados laborales justifican su lentitud por la sobrecarga laboral, la sobrecarga judicial de expedientes que hay hoy por hoy en el Poder Judicial. Este tema, estas medidas autosatisfactivas podrían ayudar a bajar esa carga procesal, porque los jueces despacharían más rápido los casos en los casos urgentes, en los temas urgentes, ¿correcto? No estarían archivados o guardados o acumulados a la carga procesal y de repente hay muchos casos urgentes que hoy por hoy están de repente dándole lentitud al sistema, ¿no? Entonces colaboraríamos con eso, ¿no? Cristian, hay una pregunta que justo me están haciendo por el WhatsApp, es con el tema de ¿qué pasaría si un trabajador que termina su horario, ¿no? de trabajo, marca ya su tarjeta de salida, y luego debe regresar a solicitud de su jefe de área para que le ayude a cortar pues maderas, ¿no? Es un tema de producción ahí, y regresa, pero lamentablemente se cercena los dedos. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa en este ejemplo práctico? Estamos hablando de alguien fuera del horario, pero que el jefe le dijo regresa, ¿no? Y ayúdame a... Estamos hablando de una responsabilidad, si es responsabilidad, qué tipo de responsabilidad, cuál sería, ¿esto es indemnizable? ¿Cómo interpretas esto?
Bueno, habría que ver el tema. En primer lugar, sí, está dentro de la jornada, pero estamos hablando de horas extras, ¿no? Horas extras, así Claro, es. y tiene que ser acordada, ¿no? En este caso el trabajo. En este caso lo llamó el jefe cuando ya se estaba yendo. Y claro, y el evento dañoso sucedió dentro del ámbito laboral. Del ámbito laboral y dentro del ámbito de la empresa, ¿no? Ahora bien, para determinar la responsabilidad, en este caso habría que determinar otros temas más, ¿no? Otros temas adicionales. Claro, la responsabilidad en este caso, sí estaríamos hablando de responsabilidad contractual, porque hay un contrato de trabajo, ¿no? Pero para determinar verdaderamente si hay una responsabilidad por parte del empleador, habría que analizar casos adicionales, ¿no? ¿Cómo qué variables hay? Por ejemplo, ¿qué más aún del daño? Porque hay un daño. Tiene que haber un nexo, tiene que haber un nexo de causalidad, ¿no? Que por ejemplo un hecho motivado por el originado por el empleador motivó, por ejemplo, el accidente o el daño, ¿no? Ahora, en el ámbito laboral existe la responsabilidad objetiva. Es decir, por ejemplo, ya no tienes que establecer de repente el nexo, los supuestos, no los temas subjetivos, sino si hubo, por ejemplo, culpabilidad. No, el nexo sí, pero lo que no tienes que determinar si es que hubo, por ejemplo, el dolo o la culpa. O la culpa, ¿no? Los elementos subjetivos, porque ya hay un elemento objetivo acá. O sea, hay relación, vínculo laboral, ya, por lo menos el tema. Pero ya no entra a tallar si hubo la intención o no hubo la intención. Pero sí tiene que haber nexo de causalidad, se tiene que establecer el nexo causal, ¿no? Que un acto, un hecho originado por el empleador determinó el daño. Para que se entienda claramente, todo proceso en la cual se va a determinar si compete o no una indemnización correspondiente y por ende la responsabilidad, tiene que evaluarse y analizarse siguiendo todas estas variables. Claro, no es un tema muy fácil de responder a prima facie. Así es. O sea, la consulta es un poco compleja porque en realidad involucra muchos temas de detalle. Y básicamente para determinar el nexo causal, ¿no? Perfecto. 2:33, estamos saliendo en vivo y en directo aquí por Radio Miraflores Televisión. Aquellas personas que recién se conectan estamos en el 242-5581, 242-5581 y a su vez por el fanpage Radio Miraflores Televisión. Nos vamos muy corta pausa comercial y regresamos aquí con Derecho Laboral. Acaba a las 3, media hora más. Hasta ahorita hemos manejado una media hora. Ya esto va determinando cómo van las redes también, ¿no? Ha visto que ha habido movimientos, ha habido consultas, justamente del ejemplo. Sí, prácticos. He puesto las preguntas. El que está viendo, por ejemplo, doctores, Taller Protégenme, podría mandarte un saludo gracias a Taller Protégenme que nos está viendo. Es bueno que la gente que nos está escribiendo de manera, ¿no? Alegre. Las cicatrices y el acné no tienen por qué marcarte de por vida. Clínica Vázquez Lapé, los expertos peruanos en cicatrices. Ponemos a su disposición la mejor tecnología láser a nivel mundial para darles solución. Luce una piel lozana, radiante y rebosante de vida. Clínica Vázquez Lapé. Llámanos a nuestro consultorio en Lima al 272-6171 o al 984-984-482. Tenemos WhatsApp. Atendemos de lunes a sábado de 10 de la
mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Estamos ubicados en General Obregón 212, oficina 102, a la altura de la cuadra 46 de Aviación, Sur Colima. Entérate más sobre nuestras promociones en Facebook o visita nuestra página web www.clinicavasquezlapel.com. Nuestra cara es nuestra única carta de presentación ante el mundo. Nada comunica mejor nuestra salud y éxito que una excelente imagen personal. Clínica Vázquez Lapel, los expertos peruanos en cicatrices. Ponemos a su disposición la mejor tecnología láser a nivel mundial para rejuvenecimiento facial, tratamiento del acné, cicatrices, manchas y problemas de la piel, con resultados fenomenales en tan solo una sesión. Clínica Vázquez Lapel. Llámanos a nuestro consultorio en Lima al 272-6171 o al 984-482. Tenemos WhatsApp. Ángel, y 37 de la tarde, aquí estamos saliendo en vivo y en directo. Justamente acá estamos jugando un poco con un nuevo app, el Shazamir, en la cual capta, ojo, a aquellas personas tecnológicas, capta el nombre de la canción que se escucha. O sea, acá sale el autor, el nombre de la canción es el tema Again que escuchábamos de Lenny Kravitz. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Ve? Entonces no tiene falla este app, ¿no? Aquellas personas lo pueden adquirir en Google Apps como Shazamir. Inmediatamente escucha y sale el nombre de la canción y el autor correspondiente. Estamos pues saliendo en vivo y en directo el día de hoy con un tema interesante en el mundo laboral. Aquellas personas que nos siguen por el fanpage, ¿no? Un saludo muy especial a Taller Protégeme, ¿no? Taller Protégeme, que sigue la programación del día de hoy. Bien, estamos conversando con Christian Weiss, es abogado laboralista. Estamos viendo pues todo este tema procesal, lo diferente que es en el ámbito sobre todo de Argentina. Christian, ¿cómo se puede llevar esa realidad al ámbito nacional, ¿no? Para que exista de una u otra manera el sustento legal, el sustento jurídico correspondiente, ¿no? Correcto. Interesante la pregunta, pero antes que nada quería de repente tocar brevemente en qué caso se puede dar este tema, ¿no? Porque se puede utilizar las medidas autosatisfactivas. Por ejemplo, en los casos de hostilización laboral, ¿no? Por ejemplo, cuando el empleador ha variado de manera... Y antes que le desarrolles, ¿a qué definimos hostilización laboral? Claro. ¿A qué se llama hostilizar? Bueno, la hostilización laboral está desarrollado claramente en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728. Ahí están estipuladas las causales de hostilización laboral. Pero la última causal es como una ventana abierta, ¿no? Donde podrían entrar más supuestos. Ahora, la hostilización laboral es una conducta no bienvenida, ¿no? Ofensiva por parte del empleador que trastoca o vulnera los derechos fundamentales o la dignidad del trabajador. El derecho a la dignidad del trabajador. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el empleador puede cambiar o variar drásticamente las condiciones de trabajo, ¿correcto? Estipuladas en el contrato de trabajo. Desde la funcionalidad. Claro, el empleador tiene el poder de dirección, poder directivo, tiene la posibilidad, la potestad, la facultad de utilizar el ius variandi. ¿Qué significa? De hacer cambios, pero razonables de las condiciones, de trabajo. Siempre tiene que haber una fundamentación, una motivación. Una motivación razonable, ¿no? Razonable. Tiene que haber una motivación, pero también tiene que ser razonable los cambios. Entonces, si por ejemplo yo te contrato para ser abogado, pero te designo funciones de otra profesión, definitivamente hay un cambio pues que no es razonable, ¿no? Entonces ahí habría, por ejemplo, una hostilización laboral. El contrato dice, tú vas a encargarte de funciones jurídicas, pero sin embargo te siento y haces funciones... Te pongo a vender tarjeta de crédito. Así es. ¿No? Entonces, en realidad, en definitiva, habría un atentado ahí. Entonces, en estos casos de hostilización laboral, por ejemplo, reducción motivada del salario,
O por ejemplo, el no otorgamiento de labor efectiva por parte del Como empleador. fue materia el año pasado toda una discusión sobre ese tema de reducción salarial, ¿no? Claro. Que inclusive se pronunció el Tribunal Constitucional y todo eso. Claro. ¿no? O de repente no sé, un directivo, un miembro del sindicato, correcto, que retorna a sus funciones luego de terminar su mandato, correcto, el empleador no le permite retornar a sus funciones. Entonces, en esos casos urgentes, donde hay una rapidez y facilidad probatoria, donde la certeza está casi plenamente establecida, el juez puede de repente, inclusive sin notificar a la contraparte, emitir una resolución otorgándole el derecho, protegiendo el derecho del reclamante. Irene Carrenos nos pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si, en los ejemplos que tú estás citando, ella ha sido asignada aquí a Lima y de pronto le está obligando la empresa a irse porque tienen una sede en el norte? Correcto. Y si no existe ninguna motivación de por medio, ahí se configura lo de la hostilización. Podría configurarse, ¿no? Porque en realidad se ha sido contratada para laborar en Lima. Así, y el contrato se asume que es en Lima. Si es Lima, se asume ello. Y si hay alguna motivación, por ejemplo, pues que, no sé, un tema de producción, su experticia va a ser requerida por la empresa en el norte en forma obligatoria, porque de repente pues la única que domina ese tema, ¿ese es un tema de motivación? Sí, podría encajar en un tema de motivación, podría ser un argumento, un sustento de la empresa válido para poder realizar ese cambio, ¿no? Si tiene operaciones en esa zona, está acreditado. Si la trabajadora tiene habilidades para desarrollar en esa zona y son necesarias para la empresa, entonces ahí hay una fundamentación razonable del cambio de la movilidad geográfica, ¿no? Técnicamente se denomina movilidad geográfica este tema, ¿no? Entonces, en realidad, sí, lo que pasa es que acá en el derecho laboral tenemos que atender caso por caso, ¿no? El caso en concreto, analizar porque son variables distintas de cada una de las experiencias, ¿no? Ahora, Cristian, ¿por qué consideras que resulta necesario la implementación de este proceso aquí en el Perú, ¿no? En función a que la ley actual procesal de trabajo ya contempla algunas de estas medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es necesario algo anexo a esto? Mira, es necesario porque ya creo que hemos tocado el tema, pero es necesario porque en realidad hoy por hoy en el sistema judicial peruano existe una gran lentitud de los procesos judiciales, una gran lentitud, ¿no? Estos procesos urgentes están generando pues una demanda inmediata, una decisión inmediata por parte del juzgador. Ahora bien, existen las medidas cautelares. Las medidas cautelares están establecidas y reguladas. ¿Qué es, para que se entienda claramente, qué es una medida cautelar? Una así un ejemplo muy práctico en la cual se usa la medida cautelar, por ejemplo, la medida cautelar es una medida, es un proceso accesorio, ¿no? Del proceso principal que tiende a asegurar el derecho del demandante. Hay diferentes tipos de medidas cautelares, por ejemplo, los embargos, un embargo de cuentas, un embargo en forma de retención. Una acción más rápida. Es una acción más rápida, ¿no? Para asegurar el derecho, Uh-huh. para ejecutar la sentencia, para que tenga viabilidad la sentencia. Pero no deja de ser accesorio, porque depende de un proceso principal. Si el proceso principal dura 2 años o 3 o 4, esa medida cautelar de repente ya no va a servir, ¿correcto? Ahora, hay mucha regulación en el derecho laboral que demanda o que determina soluciones urgentes que no son compatibles con las medidas cautelares. Las medidas autosatisfactivas chocarían. La medida cautelar no serviría para lograr esos fines que ya en la regulación positiva, sustantiva, en nuestras normas laborales establecen ciertos remedios urgentes y que son compatibles con las medidas autosatisfactivas, no con las medidas cautelares. Lo que pasa es que en el terreno práctico, pues un trabajador, o sea, más allá de las facultades de un proceso judicial y todo ello, lo único que quiere es solución inmediata.
Por supuesto, ¿No es y cierto? he señalado casos, Solución inmediata. sumamente urgentes en seguridad de salud del trabajo. Imagínense un empleador que se resiste a facilitar los implementos de seguridad a sus trabajadores. El trabajador estaría habilitado a no continuar con la labor hasta que el empleador cumpla con facilitarle todos los medios de seguridad. Sobre ese hecho, el ejemplo que tú citas, ya existe pues la legislación correspondiente, ¿no? O sea, ya toda empresa sabe, conoce que hay una ley de por medio. Por supuesto, pero muchas veces esa ley se incumple. ¿Y cómo la haces cumplir? Recurriendo a la autoridad. Recurriendo a la autoridad. En este caso, competente, SUNAFIL. que sería el juez. Pero si estamos hablando, ok, ya, tú lo llevas al proceso ya judicial, pero estamos hablando en que yo trabajador necesito tal implemento para poder laborar. Sí, pero mientras sucede el tema de la SUNAFIL y tú reclamas, el empleador ya te votó, ya te despidió. Esa es la psicología que manejamos acá en el Perú. El trabajador maneja esa psicología, se abstiene de reclamar a la SUNAFIL porque ese hecho puede implicar su despido, su desvinculación. Y hay esa realidad. Por temor. Tú como abogado laboralista ves de forma constante que más bien SUNAFIL no te brinda las garantías de resolución del problema que está inmerso. Todavía está en pañales, ¿no? Se demora, los procedimientos son ¿Nuestras superintendencias no cumplen un rol activo? Todavía no. ¿De resolución? Todavía no. Esperemos que con este gobierno el Ministerio de Trabajo le dé mayor fuerza a este tema. Hay un tema muy importante que posteriormente quisiera tocarlo, que lo quiero trabajar, que es la fiscalización laboral indirecta. Hay temas y figuras que permiten... Claro, porque esa es la directa, ¿no? En donde SUNAFIL va, va por las empresas. Y quiero desarrollar, estoy en vías de desarrollar esto. ¿Cómo es esta figura de lo indirecto? No, en realidad hay figuras, por ejemplo, en Estados Unidos se creó, por ejemplo, este tema, el ISO. Hay una certificación de cumplimiento laboral, de responsabilidad social, que con incentivos, ¿no? Encima con incentivos tributarios. Pueden ser tributarios, pueden ser incentivos laborales, pueden ser incentivos de diversa índole, pero lo importante es que, por ejemplo, el cumplimiento laboral lo fiscaliza esta entidad especializada que emite el ISO, la certificación, que cuenta con, por ejemplo, auditores que cada 6 meses, verifica el cumplimiento, la continuación del cumplimiento de los parámetros laborales, de las normas laborales. Entonces, con eso descargas la función de la SUNAFIL. ¿Correcto? Ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. 2:49, hoy viernes 13. Bueno, hay personas que nos están siguiendo en la programación. Un saludo a Julia García, a la empresa también Incomservi de SRL, Taller Protégeme, que ya los habíamos saludado también, a Alan Sander, a Álvaro Palacios, entre otros. Estamos saliendo en vivo y en directo por el fanpage Radio Miraflores Televisión, aquí por tanto la web como también en nuestro fanpage, y al WhatsApp 993542943, conversando el día de hoy, pues un tema muy interesante en lo concerniente al derecho laboral con Cristian Weiss, especialista en la materia. Cristian, cítanos ejemplos. Tienes pues un sinnúmero de casuística, de personas que han acudido a ti, ya sea en el ámbito por temas con el Estado o entidades privadas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué casos puedes citar como para que el trabajador que nos está escuchando y siguiendo en la programación también pueda generar una similitud frente a esos hechos? Hay un caso muy importante. He visto 2 casos importantes con empresas grandes, que, por ejemplo, cómo se maneja la desvinculación de sus trabajadores. Te llamo, señorita Pérez, venga a mi oficina, usted tiene 14 años de servicios, muchas personas tienen de repente esa cantidad de años y quiero desvincularlas. Entonces yo como empleador, ¿qué hago? Les digo de repente, y eso lo he visto en mi experiencia profesional,
que están cometiendo ciertos errores, que no están hechas para ya no están hechas para Le buscan esta la área, sin razón. ya no van a continuar, han bajado, de repente si nosotros como empresa queremos desvincularte y no pagarte la indemnización, lo podemos hacer, mejor negocia con nosotros, te damos este dinerito y sales, ¿no? Entonces eso ya es hostilización. Eso ya no es crear una cultura laboral, un ambiente, un clima laboral adecuado. Frente a ese hecho, ¿qué puede hacer el trabajador? Justamente una medida, claro. Entonces, si la empresa no tuviera la razón, igual, ¿cómo te conmina? Te dice, mira, tú te puedes ir a un juicio, pero los 300.000 que puedes ganar, los vas a ver de acá a 5 años. Yo ahorita te ofrezco 100. Entonces la empresa utiliza esa demora, esa ventaja La empresa siempre está buscando costo-beneficio. para manipular la situación, ¿no? Para dominar la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Con las medidas autosatisfactivas, ya esa medida, esa ventaja ya no va a existir, ¿no? Ya esa ventaja, esa manipulación ya no la va a poder utilizar, lamentablemente, la empresa, porque ya los procesos van a ser mucho más cortos. Esos 500.000 que te correspondería, ya no vas a esperar 5 años, pues le responderías a la empresa, caramba, tengo que esperar solo 4 meses y recibo los 500. Entonces, ahí habría de repente un equilibrio. Ahí el trabajador podría estar en condiciones de poder hacer respetar sus derechos y poder tener acceso a la continuidad laboral, porque en estos casos... Inclusive continuidad por supuesto, laboral, o sea, no solamente el proceso de recibir el monto, claro, sino continuar en el lógico, trabajo. porque de repente el trabajador quiere quedarse y no recibir la plata, sino quedarse, ¿no? Para poder seguir desarrollándose. Entonces, lo que generaría todo esto es de repente el respeto también al principio de continuidad laboral. Correcto, entonces un ejemplo, el que citas es aquella empresa que quiere desvincularse con el trabajador. O con un grupo de trabajadores. Vayamos a otros ejemplos. Por ejemplo, el trabajador está laborando igual el tiempo que tú dices, 10, 12 años, y de pronto pues la empresa, por una u otra razón, acorta el tema del salario. Así es. Okay. Una reducción inmotivada del salario. ¿Qué hacer? Igual, procede lo mismo. Procedería lo mismo, basta con presentar las boletas, correcto, contrato de trabajo, porque en esos documentos está especificado, sentado la remuneración a percibir. Entonces, si en un momento determinado surge una rebaja sustancial de la remuneración, este tema sería de fácil acreditación, ¿no? y de rápida solución, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que podrían encajar claramente vía una medida autosatisfactiva. Otra de las realidades que lamentablemente lo vemos en forma, o escuchamos casos, pero muchas veces tampoco no son denunciados porque no hay un tema probatorio de por medio, es con el tema del acoso laboral, ¿no? Y el acoso en todos sus... ¿El acoso sexual te refieres? ¿O el acoso, moral? O sea, acoso en general, pero hay acoso sexual, en moral, el ámbito moral y todo ello. Sexual. ¿Cuál es la realidad que tú ves en el ámbito nacional sobre esos temas? ¿Y qué debe hacer aquella persona que se ve inmersa a ese proceso de acoso? Claro, el tema del acoso en realidad sí es un tema muy complejo, es muy interesante, pero sí, la actividad probatoria es mucho más exigente en esos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente el acosador se cuida de no tener no dejar rastros del acoso, ¿no? Entonces, claro, pero hoy en día ya se vende con el WhatsApp, lógico, con Facebook, ¿no? Una serie de hay herramientas objetivas, ¿no? Claro, podría darse casos en que, por ejemplo, por la complejidad del tema probatorio, no puedas recurrir a una medida autosatisfactiva en el tema de acoso. Por falta de prueba. Por falta de prueba. Pero de repente en otros temas donde ya el tema es más claro, por eso siempre hablo del análisis caso por caso, claro, ¿no? Porque es más objetivo con el tema de la reducción de salario. Yo te pago 1.000, ahora te pago 800 y hay un tema objetivo. Así es. Y es fácil de probar. Así es. ¿No es cierto? Claro, la medida autosatisfactiva se puede usar, pero ya el juez tiene que tener el criterio en qué casos los puede usar, ¿no? Si la verosimilitud, si la certeza está plenamente acreditada, ya hay una fuerte probanza por parte del demandante o reclamante, entonces yo, juez, estoy habilitado para utilizar de manera excepcional esta medida autosatisfactiva. Lamentablemente,
hoy por hoy no existe en la ley procesal del trabajo, no existe. Y lo que se propone de repente... Y justamente antes de la entrevista tú conversabas ese tema, que estás trabajando un proyecto de ley en relación justamente al tema procesal laboral. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, en realidad, claro, la forma natural, la vía natural de ingresar este tema dentro del ordenamiento jurídico laboral peruano es vía un proyecto de ley. Correcto, ya el tema técnico, bueno, es un tema ya es de otra discusión, pero vía proyecto de ley para que la comisión... ¿Qué busca ese proyecto? Claro, el proyecto de ley lo que busca es ampliar la norma, la ley procesal del trabajo, incluyendo en la ley procesal del trabajo un capítulo específico que regule o que desarrolle el tema de las medidas autosatisfactivas en el Perú. Por ejemplo, o sea, un tema específico sobre medidas autosatisfactivas. Claro, que habilita al juez a que no lo hay en ese momento en nuestro actual código de ley procesal. Claro, en la ley procesal laboral actual no se trabajó, no se incluyó, solamente se incluyeron las medidas cautelares, pero no se desarrolló este tema. Y que no resuelven problemas de fondo, por ¿no? Supuesto, no descarga procesalmente el tema. Ahora, en segundo lugar, se podría de repente establecer una lista de los casos que te he establecido, para qué casos urgentes aplicarían las medidas autosatisfactivas, dejando obviamente la lista abierta para que otros casos puedan ser incluidos. La técnica puede ser variada, pero se tiene que hacer. Correcto. 2:58 nos hemos ido de largo, de verdad es un gusto haber compartido contigo aquí cabina, conversando un tema interesante sobre el derecho laboral e interesante las propuestas en las cuales tú has compartido el día de hoy. ¿Cómo se te ubica? Aquellas personas que interesadas en el tema de repente pues tienen una próxima denuncia, demanda con su empresa, ¿dónde se te ubica? Ahí a la cámara, ¿cómo te pueden ubicar? Hay un fanpage que te puedan seguir, ¿no? Imagino que ahí posteas también temas sobre esta temática, ¿no? Bueno, para la facilidad del público en general, los interesados en el tema laboral. Acércate un poquitín ahí al micrófono. Okay. Para los interesados en el tema laboral y para el público en general, acabo de crear una página virtual que se llama Asesor Laboral Virtual en el Facebook. En realidad esa página... Asesor Laboral Virtual. Sí, en definitiva tuve esa idea porque es una herramienta que me permite interactuar con el público y discutir diversos temas del derecho al trabajo. También sirve para acercarme a las personas que tienen problemas urgentes en el derecho laboral y me pueden llamar a mi celular. Ahí he dejado todos los datos en la página que les estoy mencionando, ¿no? Que se llama Asesor Laboral Virtual en el Facebook. Yo gustoso de atender cualquier consulta que me quieran hacer a mi número telefónico, me pueden escribir también a mi correo electrónico. Muchas Perfecto. Gracias. No, gracias Cristian por compartir, ¿no? Tu conocimiento sobre el mundo del derecho laboral, y desde ya pues gustosos en tenerte en otra oportunidad, porque el tema laboral es amplio, ¿no? Acá ha sido algo superficial que se ha tocado, ¿no? Porque en realidad el tema laboral es bastante amplio, y aquellas personas que nos siguen, ¿no? A partir de la próxima semana estamos en cambio de horario, porque ya 2 de la tarde es bien matador, en pleno verano. Nos vamos desde el jueves próximo, jueves 19, saliendo en vivo y en directo desde las 7 de la noche, en vivo y en directo aquí por Radio Miraflores, ¿no? Muy agradecido por la sintonía del día de hoy, aquí en tu programa Salud y Derecho. Hasta el próximo jueves.